Seguimos hablando de elecciones, pero las que se vienen ahora, en un par de días más. Este 15 y 16 de mayo el país vive una nueva jornada electoral. Son 4 votos los que deberán entregar cada uno de los electores, por lo que aún existen dudas sobre cómo se va a llevar a cabo el proceso. ¿Habrá horario preferencial? ¿Cómo será el resguardo de las mesas entre ambos días? Bastante inédito. Esto y más lo vamos a conversar a esta hora. Los detalles prácticos con el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Muy buen día. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver, hay varias dudas, lo hemos estado también conversando en este proceso inédito que también se tuvo que postergar debido a la situación sanitaria, y quiero quedarme un segundito con eso, porque pueden haber muchos que, aunque los números de nuevos contagios han ido bajando, aunque haya una situación algo más halagüeña, porque sigue siendo bastante complejo la situación sanitaria el día de hoy, ¿cuáles son las garantías que tienen para ir a votar de forma segura? Bueno, mira, yo te diría que básicamente hay 4 elementos que destacar en esa materia. El primero es que tenemos 2 días. Y los 2 días es un periodo mucho más amplio para que la persona escoja cuál de los 2 días quiere ir, uno solo, evidentemente. Y hay 10 horas cada día, de 8 a 18 horas. Y por lo tanto son 20 horas de espacio de tiempo para elegir y para evitar, digamos, aglomeraciones. Vamos a disponer de que la mesa dispone de 6 minutos por elector si se distribuyeran en forma pareja. ¿Ya? La recomendación de nosotros a los electores en general es evitar el horario de 11 a 2 de la tarde, que suele ser de más aglomeración, y ocupar la tarde, que normalmente suele estar bastante más vacía las mesas. Es la experiencia que tenemos. En segundo lugar está el protocolo sanitario, que es el mismo que se hizo en el plebiscito de octubre del año pasado y que resultó ser muy efectivo. O sea, están todos los elementos del plebiscito. Separación de los vocales cuentan con mascarillas que provee el CERVEL y protectores faciales, hay alcohol gel en la mesa, la Cámara Secreta se va a estar sanitizando regularmente. Los locales se van a sanitizar con los municipios en la mañana de los 2 días, y hay distanciamiento, aforo en el local y están marcados los distanciamientos, y el elector está a 1 metro de la mesa, coloca su cédula de identidad sobre la mesa, etc. Es importante los electores que ellos lleven mascarilla, desde luego la cédula de identidad o pasaporte, Andrés, para poder votar, y el lápiz a pasta azul para no ocupar el de la mesa y ocupar su propio lápiz. Perdón que lo interrumpa, y quiero tomar también lo que es el contexto de aprendizaje. Esta pandemia ha sido aprendizaje en todo sentido, también en esta nueva forma de ir a votar. Es muy positivo que lo que sucedió en el plebiscito, para quienes nos ven hasta ahora, ese protocolo sanitario es el mismo que se va a hacer vigente el 15 y 6 de mayo. Entonces ya hay una experiencia, ya la gente lo conoce, los vocales de mesa también, y por supuesto que hay orientación constante en los locales de votación sobre esto. Así es, y tenemos las facilitadores también para la fila, para proveer de alcohol gel a la persona al entrar y salir del local. Y la otra medida nueva, muy importante, es que, bueno, se autorizó la vacuna de los vocales. Hay un alto porcentaje de ellos que tienen 2 vacunas y otros más altos todavía que tienen una. El llamado hacia un vocal que puede ver si le corresponde en los datos de consulta de datos en el cervel.cl es que todavía puede ir a vacunarse en su condición de rezagado. Basta que lleve el pantallazo de eso y el personal en general de los locales. Y la otra gran novedad que vamos a tener del padrón electoral, más del 50% vacunados. O sea, ya sea prácticamente el 50% va a estar con vacuna de 2 dosis, y un porcentaje más alto aún va a estar con una dosis. Y eso es muy, muy importante, porque aquí coincide que este es un padrón de adultos y las vacunas se ha estado aplicando a adultos. Entonces hay una directa relación. Ahora, dejo lo sanitario un segundo, me quiero ir a lo electoral, porque también es la importancia de este proceso. No solamente porque de manera inédita vamos a poder votar por los miembros de una convención constitucional, que quizá eso es lo más vistoso y novedoso de esta elección, sino que también es la importancia de las elecciones municipales y también de gobernadoras regionales.
Son 4 papeletas, 4 votos y con muchos nombres. ¿Para qué decir lo que son los candidatos por distrito en las convenciones constitucionales? ¿Cuál es la expectativa que tiene el servicio electoral? Porque en algún minuto también se habló de que cada persona podría necesitar, primero, mucho tiempo para boletas tan grandes, para hasta el tema del doblez, que yo lo digo personalmente, siempre ha sido complicado. ¿Cuál es un poco la mirada que tienen al respecto? No, mira, en realidad son más de 4 votos, porque está el voto indígena, Sí. que puede ser alternativo al voto de los convencionales, etcétera. Entonces son 5 votos, Son cinco, sí. 5 colores distintos. Y los votos indígenas son diferentes dependiendo del pueblo, además. Ya, y están ahí a disposición en la mesa de acuerdo al número de personas que están identificadas en ese pueblo en el padrón de la mesa. No hay votos de sobra para el pueblo indígena, ¿ya? Después, si quieres, hablamos más de eso. Ahora, en el fondo creemos que una persona debería, con 4 minutos máximo, debería demorar todo el proceso de la votación, y que la mesa es capaz de atender 2 personas al mismo tiempo, porque cuenta desde luego con 2 cámaras secretas. Entonces, mientras una persona está votando, se le están entregando los datos a la otra y así sucesivamente. Entonces 2 personas pueden, en el fondo, votar al mismo tiempo. Y por eso que se extendió el horario. Ahora, hay votos grandes de algunas comunas, no lo generalicemos a todo Chile, son las comunas que eligen un número alto de concejales y tienen en torno a 100 candidatos. Tampoco es tan grande, es como menos de 1/3 de 1 metro cuadrado. O sea, no es una cosa, no es esa sábana que tanto piensan. Y hay otros votos chicos, que normales, que son los de gobernadores, los de alcaldes. Convencionales también, digamos que es un voto mediano. Ahora, la recomendación a las personas es, antes de votar, consultar datos en el CERVEL. Eso es importante. Y es muy importante también consultar sus candidatos. Claro. ¿Ya? Tener claridad de por quién se va a votar. Los candidatos lleguen sabiendo por quién va a votar, y ojalá en un papelito lleguen anotados sus números. Entonces los candidatos están en una misma región, no tienen números, o sea, los números son diferentes por región, por lo tanto no hay dónde confundirse, y ahí va a salir, digamos, en esta página web, cuáles son sus candidatos en cada una de las elecciones. Y hay una recomendación práctica. Y también si le toca votar por pueblo indígena, o si tiene el derecho, mejor dicho, de votar por pueblo indígena, que ahí puede elegir. Él puede elegir el voto indígena o el voto del pueblo que le corresponde, no de cualquiera, o el voto general del distrito. Uno solo, no puede votar por ambos, ¿ya? No puede votar 2 veces en convencionales, solo una vez, ¿ya? Y eso aparece en el padrón. En el padrón dice, donde hay que anotar la colilla del voto, dice eso. Así que la recomendación es llevar decididos sus candidatos, ¿ya? Y llevar decidido también si va a elegir o no el voto indígena. A quienes tienen ese derecho es 1.230.000 electores aproximadamente, que pueden elegir votar por el pueblo originario al que pertenece. Sí, André, para tenerlo súper claro, es un punto bien importante. ¿A quién se le entrega este 5.º voto que usted estaba comentando? Se le entrega a aquellos electores que en el padrón de la mesa de votación aparecen como pertenecientes a un pueblo indígena, ¿ya? Si una persona quiere saber si tiene ese derecho, también están las consultas de datos del CERVEL. Ahí sale si pertenece o no a un pueblo indígena. Y se le entrega solo el voto del pueblo al que pertenece. O sea, si la persona pertenece al pueblo quechua, dice quechua. Y se le entrega todo el voto quechua. Ahora, él tiene el derecho de elegir ese voto o el voto común de todos los demás electores, ¿ya? Esa decisión se la tiene que decir en la mesa, ¿ya? Y puede llevarse uno u otro, pero en ningún caso los 2. Una persona no puede, si no tiene anotado el pueblo, pedir voto indígena. No, hubo eso. Hubo un periodo de inscripción y de filiación, digamos. Hubo un periodo de inscripción y de autoidentificación. Autoidentificación. 40 días antes de la elección, y en base a esos datos y a toda la información que presentó. ¿Cuántas personas son más o menos, Andrés? 1.230.000 personas. Es una cifra bastante alta y bien cercano
a lo que fue el censo del 2017, donde la gente se autoidentificó, si uno toma la población adulta, porque obviamente no hay que trabajar con adultos, en este caso mayores de 18 años. Andrés, otro punto práctico pensando en el 15-16 que le hago la pregunta. Horario preferencial, ¿qué abarca y cuáles son también las recomendaciones que hace el CERVEL al respecto? Ya la primera recomendación es, ojalá en estos 2 días, sábado domingo, ir en la tarde, 2 de la tarde a 18 horas, recordando que a diferencia del plebiscito, las mesas se cierran a las 6 de la tarde, no a las 8, porque tenemos 2 días para ir a votar. Así es. Mira, aquí vienen preferencia todas las personas con discapacidades, las personas que necesitan asistencia de terceros, las mujeres embarazadas y los mayores de 60 años. Y esta preferencia, digamos que una fila preferente, la tienen durante todo el periodo de votación, las 10 horas, de 8 a 18 horas, los 2 días. ¿Ya? Ahora, la recomendación del CERVEL a estas personas es ir a votar en la tarde. Perfecto. Desde 14 horas a 18 y evitar en general la hora, si la persona quiere ir más rápido y evitar aglomeraciones, siempre le recomendamos a todo el mundo, evite de 11 a 2 de la tarde. Eso. Esa es la hora en que se forman filas y como tenemos 2 días, mire la televisión cómo está la cosa. Sí, pues vamos a estar nosotros de hecho mostrando... Eso, ahora no le hemos fijado horario a la gente porque creemos que eso restringe la participación. Que un poco la diferencia con el plebiscito, que no es que se estableció un horario preferencial, pero ahora pasa a ser una recomendación y en el minuto del plebiscito no es que se imponía, porque si un adulto mayor iba fuera del horario preferencial, igual tenía toda la opción de votar, o sea, de hecho el derecho de votar. Ahora se recomienda. Sí, esto es una recomendación. La preferencia la tiene dadas sus condiciones, ¿no es cierto?, de ser el grupo de riesgo, pero... La preferencia debería tenerla todo el día, ese punto. Todo el día, pero nosotros hacemos esa recomendación, porque mucha gente, primero no quiere ir muy temprano el primer día para que no nos dejen de vocal, y después, digamos, se encuentra con la fila, digamos, entonces se juntan todos alrededor ahí, entre 11, 12, a 1, ¿no? y estamos, se producen unas aglomeraciones, no tanto tampoco, pero en el plebiscito se puso bien, pero si uno observa la situación del plebiscito, después en la tarde la verdad es que las mesas estaban bastante vacías. Sí. Antes nos quedan algunos minutos, quiero ir a 2 puntos. Usted mencionaba los vocales, me parece súper importante, cumplen un deber, hay todo un tema de vocación durante 2 días estamos hablando, porque realmente el vocal era un día, ahora son 2 días. ¿Cuál es la expectativa también que tienen con respecto a la llegada de vocales, el trabajo que hagan y cómo va a ser la capacitación en su minuto? Porque hay un tema también novedoso, que es que el sábado a las 6 de la tarde se cierran las mesas y se sellan las urnas, y eso también tiene un protocolo distinto. Sí, bueno, mira, las personas que tienen ser vocal es una carga pública, es una obligación, que es un sorteo que hace la Junta Electoral del grupo de personas que seleccionan los propios miembros de la Junta. Y es una carga pública remunerada, pero es una obligación. El no cumplirla injustificadamente da derecho, o sea, no derecho, da la usación de una multa, digamos. Ahora, la obligación de ellos es presentarse en los locales a constituir las mesas el día viernes a las 15 horas. Y tienen el derecho legal de ausentarse del trabajo sin que se afecte a su remuneración. Ahí se constituyen las mesas y van a recibir capacitación, especialmente los nuevos. Ya hay algunos vocales que se repiten, otros son nuevos. Cualquier persona que quiera ejercer esta función, especialmente llamado a los jóvenes, que quieran tener una participación en esta elección tan importante que cambia nuestra Constitución, que vayan temprano el sábado en la mañana y se presenten en la oficina del delegado del local antes de las 9 de la mañana, disponiéndose voluntariamente a sustituir vocales que no lleguen. El delegado del local tiene la obligación legal de constituir las mesas a partir de las 9 cuando no hayan llegado los vocales designados y hacerlo, en el fondo, preferir a las personas voluntarias, si no va a tener que obligar a electores que lo hagan. Ahora, la novedad es que los que ejerzan los 2 días, los vocales designados que ejerzan los 2 días,
le hemos aumentado, el gobierno les aumentó la remuneración desde cerca de 20.000 pesos a 30.000 pesos por día. Es una buena remuneración, por así decir, mucho mejor que antes, son 60.000 pesos por los 2 días. Si la persona designada para un solo día baja a 20.000. Y los que designe el propio delegado en el local de votación, aunque ejerzan por un día como reemplazo, también tienen 30.000 en ese caso. Entonces, esto está pagado y obviamente es una carga pública, pero es una contribución al país. ¿Andrés? Sí, y en ese punto que nos queda un minuto, quería ir a una última pregunta, agradeciendo por supuesto estos minutos, Andrés Tagle. ¿Cuánto se proyecta podrían estar los resultados? Porque estamos hablando de, independiente de los días de votación, de muchos candidatos de distintas elecciones que se unen. Los tiempos van a ser muy distintos a elecciones municipales anteriores, por así decirlo, ¿no? ¿Cuándo se podría proyectar resultados, entre comillas, preliminares? Sí, mira, bueno, los resultados que nosotros entregamos son preliminares y sin valor legal siempre. Sí. Ahora, mira, nosotros en cuanto recibamos las actas en el local de votación, las actas se digitan y digitado un acta aparece en el sistema. El sistema se abre a las 6 de la tarde. Ya va a haber algo de escrutinio en la región de Magallanes, que por horario cierra antes, ¿ya? Pero no sabemos si van a haber ya digitadas actas de Magallanes. Pero yo te diría que a partir de las 8 de la noche yo creo que vamos a tener el inicio de datos de convencionales constituyentes, que son los primeros que se escrutan, ¿ya? Y de ahí en adelante esto es un continuo, ¿ya? En la medida que un acta la mesa la termine, se la entrega a la persona del CERVEL en el local y él la comienza a digitar. Y está digitando continuamente desde los 2.700 locales. Por lo tanto, y en medida que esa acta entra el sistema la va proyectando y se actualiza cada entre 5 y 10 minutos, digamos, con los nuevos datos. Por lo tanto, va a ser un continuo creciendo. Y obviamente va a partir con los convencionales constituyentes de los distritos, después de los pueblos indígenas, posteriormente gobernadores, alcaldes, que ahí se va a apurar el proceso, claro, porque son actas más cortas, menos digitación y más chicas. Y obviamente se va a volver a ralentizar, por así decir, en concejales, debido a que son muchos candidatos. Es el punto. Por ese tema, Andrés, podrían haber resultados más concluyentes, recordando que son preliminares los que se van entregando, más concluyentes para decir quién ganó, quién perdió al día siguiente. No, nosotros vamos a terminar este proceso y actualizar el sistema esa misma noche. Perfecto. O sea, hasta la última acta el sistema va a estar funcionando y una vez que ya no haya más actas, bueno, no se actualiza más, pero queda disponible para todo el mundo, ¿ya? Nosotros no paramos, ¿ya? Y como te digo, es un continuo de actualización. Entonces cada vez van a haber creciente, van a haber más mesas, más mesas, más mesas. Y en un orden, o sea, como te digo, primero una que se van a ir completando primero y las otras van a ir más lentas. Obviamente se va a ralentizar algo en concejales, pero la causa es simplemente porque un acta de 100 candidatos hay que digitar 100 datos en el sistema y por lo tanto desde cada local se hace la cosa un poquito más lenta, pero esa información va a estar y va a estar la misma noche. Y cuando tanto para convencionales constituyentes como para concejales, que es sofisticado la determinación de los ganadores porque hay que aplicar el método DON, sí, y en el caso de los convencionales, la paridad, nosotros vamos a poner los estimativamente electos a partir de que tengamos el 90% en cada una de esas elecciones, ¿ya? Ya con el 90% vamos a marcar qué candidatos están estimativamente siendo elegidos. Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana y que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes pues, y a su disposición. Hasta luego, gracias. Te muy bien, éxito.